Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy con el tema de el Evangelio de Dios. Hasta ahora nosotros estamos tocando el tema de Evangelio, pero también hoy podemos tocar el Evangelio de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del versículo 10 voy a leer hasta 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta el versículo 18. Nosotros estamos creyendo en Dios, en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Pero en este momento nosotros podemos enfocar la obra de nuestro Señor Jesucristo, el que es lo que hizo hacia nosotros. Porque sin saber el secreto de la palabra de Dios, no llega la fe verdadera en el corazón de nosotros. Por esa razón, ¿no? Viene la fe por oír por la palabra de Dios. Por esa razón, así como dice el versículo 11, el día de hoy es muy importante esta palabra. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros podemos ver que uno que justifica. ¿Qué significa? El que justifica a otra persona. Por ejemplo, ¿no? Dios puede justificar al que cree en su palabra.
Por ejemplo, Abraham, un día él escuchó el Evangelio, buena noticia, a través de Dios. El libro de Génesis sale, ¿no? En la noche Dios le llamó fuera de su casa, mostró astronomía del cielo y luego Jehová le preguntó, ¿puede contar las estrellas? Él le respondió a Abraham, no, Señor. Será tu descendencia, así es. Entonces, de primero estaba tocando numerosos sobre las estrellas, por eso plural, pero indicada últimamente, ¿no? Tu descendencia, tu simiente, ubicada singular. Nadie sabe qué es lo que ocurrió en la vida de Abraham. Pero Gálatas capítulo 3, a través de interpretación del Espíritu Santo del Señor, le enseñó al apóstol Pablo. Apóstol Pablo estaba interpretando que tu simiente, tu descendencia se refiere a Jesucristo, así dice. Por esa razón, nosotros anteriormente pensábamos, ¿no? Antes de nacer Jesucristo, los que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos cómo iban a recibir la salvación. Así nosotros teníamos pregunta. Alguna persona decía que si alguien puede vivir bien, podía cumplir la ley, pero por la ley nadie podía ser justificado, nadie podía ser salvo. Además, Abraham era fuera de época de la ley, porque ya después de pasar 500 años por ahí, estableció mandamiento de Dios. Por eso, en el tiempo de Abraham no había la ley, pero ¿cómo él podía ser salvo? ¿Cómo podía ser justo ante Dios? Solamente esta palabra, tu descendencia. Dios mostró el tiempo futuro, porque Dios es todopoderoso que sabe pasado, presente, futuro. Ayer, hoy, mañana, iguales. No se cambia nada, no envejece nada. Por eso, Dios ya tiene plan, todo completo. Uno que sepa la Biblia, ya podrá creer que un día se quemará este planeta, desaparecerá. En el libro de Apocalipsis dice que desciende otro mundo, desciende Nuevo Jerusalén. Significa que en el corazón de Dios ya tiene plan todo. Por ejemplo, ¿no? Corea del Sur hace muy bien sobre drama, por eso nosotros llamamos K-drama, drama de Corea. En aquel entonces, cada drama hoy en día como uno de 16 capítulos, así lleva. Pero al ver drama, capítulo 1, 2, 3, ya el protagonista está capturado por los malditos, ya iba a ser pegado o iba a perder algo. Y entonces la gente llama atención, pero se termina. Luego, ya capítulo 5, 6, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a morir el protagonista o va a vivir? Y también la novia del protagonista ya puede casarse o va a morir. Mucha gente tiene duda, ¿no? Pero ¿quién sabe? El que escribió ensayo, toda la cosa que había escrito, él sabe. Escritor de ensayo de drama. Es cierto, ¿no? Todo estaba planeando. Aunque en el medio surge algo, problema, pero él sabe hasta fin.
Lo mismo, ¿no? Dios, el que creó al universo, a la tierra. También Dios que va a juzgar a todos los hombres del mundo. Por eso hace 2000 años atrás, mientras tanto que vivía Jesucristo, a través de San Mateo capítulo 25, decía que un día voy a regresar al mundo, voy a resucitar a todos los hombres del mundo. Voy a juzgar al grupo de los pecadores, al grupo de los justos. Exactamente está escrito, ¿no? Los justos recibirán la vida eterna. San Mateo capítulo 25, último versículo, así dice. Significa que Dios había establecido que los pecadores se van al infierno. Los justos pueden entrar en el reino de Dios. Por eso, sí o sí tiene que renacer. Renacimiento es decir que puede ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo. Pero mucha gente, sin pasar este curso, sin renacer, sin conocer de la fe, solamente está esforzando para hacer buenas obras. Dios no le reconoce eso. Por esa razón, nuestra tarea de la vida es que ya nosotros, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? Por eso Abraham creyó de qué? En Jesucristo. Abraham creyó en Jesucristo que iba a nacer un día, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a cancelar el precio de todos nuestros pecados. Luego iba a salvar a todos. Ya mientras tanto que vivía hasta morir Abraham, todavía aún ha nacido Jesucristo, pero en su corazón creyó que iba a nacer, iba a cancelar su pecado a través de la sangre de Jesucristo. Ya iba a ser limpiado todos. Adelantado por la fe, Dios le reconoció su fe. Por eso su fe fue contada por justicia. Hoy en día también, ¿quién tiene la fe verdadera? ¿Quién tiene la fe bíblica? El que cree que Jesucristo me justificó, me limpió, me perdonó, me santificó. Eso es. Teniendo esa fe, el Espíritu Santo del Señor va a iniciar a trabajar en su vida, en su corazón. Esa es la verdad. Antes de recibir la salvación, yo siempre tenía preocupación. Siempre tenía condenación en mi corazón. Yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo limpiar mi pecado? ¿Cómo yo puedo cumplir el mandamiento de Dios? ¿Cómo yo puedo presentar ante Dios? Solamente procuraba yo. Yo tengo que hacer. Pero un día Dios me hizo grande cosa. En vez de mí, Jesucristo hizo todas las cosas. Solamente yo tenía que injertar la obra de Jesucristo. ¿Sabe que cuando yo era niño, mi padre me enseñó acerca de, ¿cómo se dice? Injertar. El nombre, ¿cómo se dice? Injerción. Injerto. Gracias. Entonces me enseñó injerto de la rama de perra buena y perra silvestre. Hay dos tipos, ¿no? Porque yo vivía cerca de montaña, mi casa se quedó bajo de montaña, por eso cuando yo tenía tiempo con mis amigos, recorría de la montaña. Al ver el árbol de pera, pero el fruto ¿cómo está? Es como igual que no, tamaño como 1 centímetro o 1 centímetro, sí. Y luego
al comer es muy agrio, no era dulce. Pero este árbol sirve. ¿Cuándo sirve? Y sacando la tierra hasta raíz, arrancando juntamente raíz para que no se caiga de tierra y embolsando, pequeño, ¿no? Llevando a la casa y puede sembrar. Luego, esperando hasta que crezca uno de 1 metro por ahí. Sí o sí tiene que buscar la rama de un árbol de pera que tiene buen fruto. ¿Sabe que en Corea del Sur fruto de pera es grande? Como este tamaño. Mire, ¿cuántos centímetros de diámetro? Uno de casi 10. Algunos 10 centímetros. Grande, dulce, jugoso. Entonces cortando rama y podía llevar, también tenía que cortar este lado de silvestre y luego injerta y embolsando de cinta. Y luego pasando 6 meses, 1 año, si va a salir fruto. ¿De qué fruto va a salir? ¿Ya? Fruto lindo. No importa raíz, pero cuando la rama nueva que injerta y va a tener fruto, es mismo que el árbol de pera buena. Yo he visto, yo intenté. Significa que la fe es que no produce en mi corazón, sino que ingresa por oír. Por eso tiene que escuchar la palabra de Dios a través del siervo de Dios. Es muy importante. Porque la fe viene por oír. Por eso nosotros hacemos clase de la Biblia, el seminario, también campaña evangelística. ¿Por qué? Para escuchar la palabra de Dios claramente. En aquel entonces, cuando escucha claramente de la palabra de Dios, surge, se levanta la fe verdadera. Por esa razón, Abraham ya su fe fue contada por justicia. Desde aquel tiempo convirtió como hijo de Dios, siendo como justo. Nunca había cambiado su identidad después de ser justo. Aunque él 2 veces vendía a su esposa. Por eso, observando, ¿quién hizo maldad? Ya. Antes de llegar al palacio de rey faraón de Egipto, él estaba conversando, Abraham, con su esposa Sara. Él tenía preocupación de morir, porque según su vista, su esposa era muy bella. Wow. Creo que teniendo como más de 85 años. Entonces, su esposa 75 años, pero creo que no tenía arruga, nada, y bella, como si fuera 20 años, así se veía. Por eso él podía rogar, mi amor, por favor, escuche bien, ¿de qué? Me parece que usted es muy hermosa. Por eso cuando yo llego a Egipto, ya para quitar a usted, alguien me mataría. Entonces, para salvar mi vida, por favor, desde hoy ya tiene que ser como mi hermana menor, que nunca había casada. ¿Puede ser? Si tuviera mentalidad sana, entonces la esposa le golpearía con puño, golpeando a su pecho. ¿De qué está hablando? Y está ofreciendo a mí como su hermana menor. Yo soy casada contigo. Pero Gerardo nunca había salido de su obediencia de la palabra de Sara. Obedeció, así dice. Wow, eso es. Gran fe tenía, ¿no?
Y actualmente, entrando en el palacio de Faraón, el rey Faraón lo vio a Sara, hermosa. Por eso le pregunta a Abraham, Abraham, ¿quién es ella? Parecido que su esposa. No, Señor, no. No es mi esposa. Hoy es mi hermana menor que nunca se casó con nadie. No conoce nada, hombre. ¿La verdad? Sí, es la verdad. Ya, hable. Sara. Sí, Señor, yo soy soltera. Entonces, tal vez puede darme para ser como mi esposa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, llévesela, por favor. Pero en aquella noche, para tocar la Sara, y Dios apareció ante Faraón, quería matarlo, quería amenazar, y luego había maldecida toda parte de familia de Faraón. El rey Faraón se asustó. Señor, yo no sabía. Señor, yo no sabía que era esposa de Abraham. Él me dijo que su hermana menor. ¿Qué hago? Ahora tiene que devolver esa mujer. Y luego mi siervo Abraham va a orar por ti. Si él no va a orar, entonces ya no hay caso para devolver la maldición. Cuando escuchó esta palabra, el rey Faraón se asustó ya. Él decía que, está bien, Señor, voy a devolver. No solamente devolvió a su esposa, sino también le dio ganado, oro, plata. Entonces, al siguiente día, Abraham de repente había sido millonario por haber vendido su esposa. Maldito es, maldito. Humanamente nosotros podemos señalar, humanamente nosotros podemos decir que este hombre es maldito. Pero si hubiera sido como nuestra ideología, nuestro prejuicio, entonces Dios también tenía que exhortar a Abraham. Pero no apareció. Además, 2 veces, no solamente una vez. Significa que no está hablando la obra de un hombre, sino que su identidad había sido como pecador, pero un día por la fe podía ser justificado ante Dios, siendo justo, siendo hijo de Dios. Está hablando de esta cosa. Ya, ¿dónde nosotros estamos estudiando hoy? El versículo 11, ¿cómo dice? Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Esta palabra, para explicar eso, estoy explicando largamente. El que justifica, el que santifica, el que perfecciona. ¿Quién? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene gran derecho para justificar a nosotros, para santificar a nosotros, para perfeccionarnos. Significa que Jesucristo santifica por su sangre que hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre. Luego, los que fueron santificados, ¿a quién se refiere? A nosotros. Ya, uno que cree que yo fui santificado por la sangre de Jesucristo, porque yo creo que Jesucristo me santificó. ¿Qué significa santificación? Ya no tengo más pecado porque Él canceló el precio de todos mis pecados una sola vez para siempre. Los dos son de uno, dice. Porque Jesucristo es Hijo de Dios. También por medio de su sangre, uno que fue santificado, ya renacido por la gracia de Dios. Por eso todos son iguales. Ya, por ejemplo, ¿no? Yo soy de
mis padres, ¿no? Mis padres que engendraron en total 5 hermanos, 2 varones, 3 mujeres. Entonces, en total, 5 hermanos nosotros tenemos, ¿no? En aquel entonces, yo tengo un hermano, 3 hermanas. Son carnales hermanos. Así nosotros llamamos. ¿Por qué? Fuera de 5 no existe más. Lo mismo, para ser hijo de Dios, sí o sí tiene que ser santificado. Si no fue santificado, ¿cómo puede decir que yo soy hijo de Dios? Absurdo, ¿no? Porque siendo pecador, no tiene que decir que yo soy hijo de Dios. No, todavía no fue cambiada su identidad. Mejor dicho, que no todavía injertó la fe verdadera por la sangre de Jesucristo. Según la palabra de Dios dice que uno que quiere ser santificado, sí o sí tiene que recibir la salvación. ¿Cómo puede recibir la salvación? Por recibir el perdón de los pecados. ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados? Por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Eso es todo. Por esa razón, como dice el versículo 11 de adelante, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así dice, no se avergüenza. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo no se avergüenza para llamar a mí, a nosotros, los que fueron santificados, para decir, tú eres mi hermano. Wow. Jesucristo me llama, dice que tú eres mi hermano, entonces es un honor. ¿Es cierto o no? Siendo todopoderoso, siendo Dios, siendo hijo de Dios, también creador, Él me llama, tú eres mi hermano. Para llamar a mí como hermano no tiene vergüenza. Wow. ¿Por qué? Él hizo perfección. Él hizo santificación. Él hizo justificación hacia mi alma y espíritu. Eso es el Evangelio de Dios. El Evangelio corto dice que tenemos que hacer estas cosas, cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. Eso es Evangelio corto. Porque está integrando la obra de ser humano. La salvación bíblica viene solamente 100% por la obra de Jesucristo. Busquemos. Hebreos capítulo 1. El versículo 1 hasta 3 voy a leer. Dentro de esta palabra sale la respuesta. El versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en todos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Imagínense, ahora está ubicada la posición de nuestro Señor Jesucristo, es creador, también el que sustenta todas las cosas. Incluye sistema de solar, también
nuestra vida y también la vida de todos seres humanos, e incluye los animales, plantas, todo sustenta. Cada día sustenta nuestra vida manteniendo naturaleza, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Él hizo purificación de todos nuestros pecados y luego se sentó en la diestra de majestad de las alturas. Significa que Jesucristo, siendo sumo sacerdote, ya terminó su misión, como igual que consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30, ¿no? Terminó condenación, purificó exactamente todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos santificados, justificados y perfeccionados. Únicamente Él está sentado esperando que quien acepta la sangre de Jesucristo, quien cree que había limpiado todos sus pecados. Uno de los dos. Uno dice que todavía yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Cada día está repitiendo. ¿Por qué? Por falta de creer el Evangelio de Dios. Pero uno que cree el Evangelio, ya no soy pecador, sino que Dios me salvó, Dios me justificó, como igual que Dios había justificado a Abraham, Noé, Abel, Daniel, rey David. Ya Dios me salvó, Dios me justificó. Teniendo esa fe, Dios va a bendecir, Dios va a trabajar fuertemente en su vida. Pero todavía mucha gente están quedando en su ideología, en su teoría. No, nosotros tenemos que procurar hacer buenas obras, tenemos que cumplir mandamientos de Dios. Tales personas todavía no creen que el que santifica, los que fueron santificados son de uno. No puede comprender esta palabra. ¿Por qué? Iguales, porque Jesucristo nació por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros recibimos el Espíritu Santo del Señor por recibir perdón eterno de Dios. Lo mismo recibimos la semilla de Dios. Por eso Jesucristo no tiene vergüenza para llamarnos como ustedes son mis hermanos. No es mi explicación, sino que eso es la palabra de Dios. El día de hoy, así terminamos. Ya hasta hoy estoy dirigiendo la clase de evangelización número 39. Ya Dios está bendiciendo cada uno que está escuchando la palabra de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque la verdad que Jesucristo era Salvador, el que nos santificó, justificó y nos perfeccionó. Por eso, Él no va a tener nada de vergüenza para llamarnos como ustedes son mis hermanos. Por eso nosotros también llamamos a nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuántos años nosotros fuimos engañados, siendo pecador? Como tradicional del mundo nosotros repetíamos, somos pecadores, también siempre nosotros queríamos recibir perdón por nuestra oración. Pero según la palabra de Dios, Jesucristo ya habiendo purificado en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, ahora ya está sentado en la diestra de Dios, porque ya terminó su obra. Únicamente se necesita creer en el Evangelio de Dios. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Nos vemos otra clase.